Les damos entonces nuevamente la bienvenida a este webinar Enterprise Architect 15.2, características destacadas. En ProAgile, desde hace más de 15 años, procuramos brindar soluciones simples y ágiles para áreas de TI. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect. Hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Mi nombre es Magali Díaz, voy a ser su anfitrión en el día de hoy y nos acompaña Matías Romero, que nos va a estar presentando algunas de las características destacadas de la nueva versión que te van a ayudar significativamente en tu trabajo diario con Enterprise Architect. Les vamos a presentar entonces la agenda para esta sesión. En primer lugar, les voy a mostrar cómo enviar sus preguntas en la sala. A continuación, vamos a escuchar la presentación acerca de Enterprise Architect versión 15.2 y por último vamos a compartir la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos. Es importante aclarar que el micrófono va a estar silenciado para todos los asistentes. Pueden escribir sus preguntas utilizando el chat o el pod de preguntas y respuestas. En caso de que no podamos contestar todas las preguntas en vivo, van a ser respondidas posteriormente vía email desde nuestra soporte@proagile.com.ar. En la barra inferior de la pantalla de la aplicación pueden observar que cuentan con el acceso al pod de chat y al pod de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus consultas en estas secciones. Finalizada la presentación, van a ser respondidas en orden. Muchas gracias por su atención. Damos lugar entonces a Matías para que comience con la presentación de Enterprise Architect versión 15.2. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, Magalí. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las características de Enterprise Architect 15.2, en donde hemos elegido, no sé si me ven correctamente la pantalla, en donde hemos elegido 4 características en las cuales vamos a hablar un poco de cada una de ellas y mostrar algunos ejemplos o demostraciones. Bien, vamos a salir de la pantalla completa. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre capas y filtros de diagrama. Filtros de diagrama ya se conocía en versiones anteriores, pero a este se le ha sumado capas de diagrama, que en definitiva esta funcionalidad lo que permite es tomar el control total del diagrama a través de estas nuevas capas, lo cual permite ocultarlo, filtrarlo y mostrar el contenido del diagrama. Esto permite dar una mayor claridad al modelo, asignando los elementos a diferentes capas. Cada capa puede tener su propio nombre para identificarla fácilmente. Y en la visibilidad de la capa se puede ocultar o no mediante distintos checkbox o casillas de verificación. También cabe destacar que se puede aplicar a cualquier elemento del diagrama, ¿sí? Sea elemento o por ejemplo, títulos u otros. Perdón, disculpen, se me silenció el micrófono. Perdón, se puede ocultar también, pues se pueden ocultar encabezados, títulos o otros tipos de elementos que son decorativos en el diagrama, no necesariamente elementos que tengan que ver con el modelado. Y bueno, obviamente también se puede utilizar para dividir diagramas grandes en pequeñas partes consumibles.
Obviamente los conectores también se activan o desactivan en tanto los elementos sean visibles o no. Bien, para hacer uso de estas capas y filtros de diagramas, vamos a ir a la ventana de filtros de diagrama, acá en inicio, diseño, aquí donde tenemos casi todas las ventanas de Enterprise Architect resumidas en estos accesos directos, ¿sí? Lo que tiene que ver con ejecución, análisis y código, lo que tiene que ver con colaboración. Y aquí en diseño tenemos básicamente casi todas las ventanas referidas a lo que es diseño también. Vamos a abrir la ventana filtros de diagrama, en la cual tenemos una pestaña de filtros y otra pestaña de capas. Vamos a verlo con un ejemplo, en el cual tenemos este diagrama, ¿sí? Y vamos a irlo consumiendo de a partes. Para poder crear una capa, vamos a ir a este icono de poder crear una nueva capa. Y por ejemplo lo voy a renombrar llamándolo título o encabezado. A este título voy a agregarle el elemento título, ¿sí? Voy a desactivar aquí presentación, así lo puedo seleccionar bien. Lo selecciono, selecciono la capa y lo agrego mediante este botón verde para agregar elementos a la capa. Bien. Del mismo modo voy a crear aquí, por ejemplo, el elemento padre, el componente padre. Y lo mismo voy a seleccionarlo y agregarlo a la capa padre. También voy a agregar la capa hijos. Y voy a seleccionar los componentes hijos. Selecciono la capa y los agrego. Y finalmente voy a agregar los componentes nietos. Voy a seleccionar todos los componentes nietos y los voy a agregar a la capa. Entonces, ahora, tildando o destildando cada una de las capas, se van a ir mostrando u ocultando en el diagrama. Es decir, por ejemplo, título, lo desactivo, padre, como ven, desaparece tanto el componente como sus respectivas relaciones. Hijos y nietos. De esta manera podemos ir consumiendo el diagrama. En este caso es un diagrama de ejemplo, pero bueno, pueden haber diagramas bastante complejos y grandes, en lo cual esto nos permite darle mayor énfasis o visibilidad a lo que queremos ver, dividiéndolo en pequeñas partes y asignándolos a distintas capas con sus respectivos nombres, ¿sí? También podemos hacer uso del filtro mediante este icono que simboliza como una especie de embudo, es decir, para filtrar. Y aquí directamente seleccionando la capa, tenemos distintas maneras de poder filtrar. Puede ser desvanecer, vamos a probarlo. Puede ser escala de grises. A ver, ahí tenemos escala de grises, ¿sí? Y a medida que vamos tocando la capa, vamos viendo que se van poniendo de la manera normal, digamos a color, los distintos componentes, ¿sí? Acá tenemos hijos y nietos. Obviamente esto también se utiliza, por ejemplo, para presentaciones en las cuales estamos exponiendo algún tema y para darle mayor énfasis a algún elemento o algunas partes del diagrama, podemos hacer uso de las capas o filtros de diagrama. Bien, esta es una breve demostración de lo que podemos hacer con capas y filtros de diagrama.
Bien, luego tenemos tablas personalizadas. Estas tablas personalizadas son un artefacto en el cual, bueno, dio sus inicios con el Enterprise Architect 15.1. Es un objeto de diagrama que muestra datos personalizados en un formato de cuadrícula similar a, por ejemplo, una plantilla de Excel o una hoja de cálculo. Los beneficios de usar este elemento incluyen que proporciona información adicional, no modelada sobre elementos, diagramas o gestión de proyectos exactamente donde sea aplicable, como por ejemplo un análisis SWOT o una matriz de capacidad. Esta información se brinda en un formato convenientemente legible y editable. También tiene la capacidad de leer y actualizar datos mediante script y complementos. Como les comentaba, esta función está disponible en las ediciones Corporate, Unified y Ultimate de Enterprise Architect a partir de la versión 15. En el modo de edición se puede modificar o formatear el contenido de la tabla. Esto lo podemos hacer, aquí tenemos un ejemplo. Esta tabla yo la creé a partir de artefactos. Aquí tenemos Custom Table, directamente la arrastré al diagrama. E inmediatamente me aparece cuántas filas, columnas quiero que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, puedo ponerle 2 y 2. Y luego la puedo estirar y ya puedo comenzar a editarla. ¿Sí? Para editarla podemos hacer clic derecho, editar, editar la configuración de la tabla o directamente seleccionando la tabla, y con F2 ya podemos hacer uso de cada una de las celdas, en la cual obviamente podemos a nivel diseño cambiar el fondo, el borde, el color de borde, etcétera. Bien, y simplemente al hacer clic afuera ya los cambios se guardan y podemos salir del modo de edición. Los datos, por ejemplo, estos datos creados de la tabla, que en realidad simplemente fue que elegí 2 columnas y 2 filas, simplemente se guardan en, digamos, cada fila o celda se guarda automáticamente en formatos XML, ¿sí? En una propiedad que es una etiqueta, en un archivo XML llamado dataformat, ¿sí? Para ello lo podemos ver aquí a través del menú desarrollar, en comportamiento. Esta funcionalidad permite realizar un script o código de cualquier elemento que tengamos en el EA. Aquí tenemos las 2 filas y columnas creadas. Acá tenemos la etiqueta dataformat, la cual les comentaba. Y acá tenemos la opción de poder crear un script de comportamiento, es decir, que pueda realizar algo en la tabla, algún cálculo, podemos hacer exactamente lo que sea. Y al actualizar las propiedades del elemento en la tabla personalizada, editando directamente el XML, podemos actualizar el elemento en el diagrama haciendo clic derecho en el elemento y seleccionando la opción actualizar tabla personalizada, ¿sí? Esta opción. Bien, también una vez que hayamos creado un script o un código para que la tabla personalizada muestre algo, podemos ejecutar el script a partir de esta opción, ejecutar script. Por ejemplo, en esta tabla me voy a comportamiento y tengo determinada cantidad de celdas, filas y columnas, ¿sí? Como vemos, acá tengo 2 filas y 5 columnas, las cuales se me crearon al crear la tabla. Ya directamente el archivo XML se crea solo, y luego en el script voy a ejecutar este código que
Hice para que directamente, a modo de ejemplo, para que me mostrara la hora y el día actual, ¿sí? Entonces, acá la última vez que se modificó fue a las 14:24, ¿sí? Simplemente le doy clic, ejecuto el script y como ven ya la hora cambió, modificado el día 24 de septiembre del 2020 a las 16:16, que es la hora actual. Bien, como esto, el script se puede realizar, se puede realizar cualquier otro tipo de operación o código en el elemento, lo que permite, bueno, darle mucha mayor visibilidad, mucha más potencia a las tablas. No solo podemos usarla como una hoja de cálculo, sino que también podemos realizar cálculos bastante complejos. Disculpen, se me cerró la pantalla. Bien, eso básicamente es lo que podemos hacer con tablas personalizadas. Podemos administrarlos mediante script o complementos, también add-in, ¿sí? Bien, luego tenemos, vamos a ver un poco mejoras en herramientas de colaboración. Esto sí es una funcionalidad de Enterprise Architect 15.2 de la última versión, en la cual si bien en las versiones anteriores había herramientas de colaboración tales como chat y discusiones, no se hicieron tan fuertes como en esta versión, en la cual, por ejemplo, teníamos que simplemente podíamos comunicarnos por chat mediante en grupos de usuarios y no con usuarios individuales. Estas características de colaboración de Enterprise Architect, como les comentaba, han mejorado significativamente para conectar a los miembros del equipo y mantener vivos y saludables los procesos iterativos de modelado y diseño. En las capacidades de chat o mensajería instantánea ahora se expanden para poder permitir conversaciones individuales con cualquier otro usuario en el modelo, facilitando un diálogo instantáneo y productivo, ampliando las funciones de chat grupal presentadas en versiones anteriores. Como les comentaba, vamos a, por ejemplo, ir a la pestaña, a la ventana de chat. Aquí ahora tenemos la ventana colaborar. Y aquí antes directamente podemos mandar un chat, pero simplemente permitía chat grupales, ¿sí? Solo los grupos, solo entre grupos se podía realizar un chat. Ahora, el nuevo modo 1 a 1 promueve discusiones altamente enfocadas dentro del modelo y en tiempo real. También tenemos configuración de notificaciones, por ejemplo, permite la alerta de notificaciones. Este nuevo sistema de notificación para chat y discusiones monitoreadas permite ver rápido y fácilmente cuándo entra una nueva conversación o discusión que sea relevante. Esta configuración se utiliza con la nueva propiedad colaboración de soporte, que ya vamos a verla de cómo poder configurarlo, y permite realizar esta
notificaciones en los diagramas y en los elementos. Bien, vamos a comenzar viendo conversaciones uno a uno. Tenemos acá, esto es lo nuevo chat de usuarios, directamente podemos elegir mediante una búsqueda qué tipo de usuarios queremos enviarle el chat individual. Por ejemplo, voy a elegir Agustín. Y aquí, como ven, ya me cambió el nombre para poder enviar un mensaje a Agustín. Entonces, cuando Agustín se loguee y entre en su usuario, en Enterprise Architect, una notificación en la parte inferior derecha, aquí, le va a mostrar que tiene un mensaje de, en este caso, yo estoy logueado con el administrador. Por ejemplo, voy a escribir hola Agustín. Y como les comentaba, voy a loguearme con el usuario Agustín. Y como ven, aquí ya estoy logueado. Me figura que estoy logueado con el usuario Agustín. Y aquí tengo, como ven, aquí debajo, y en la parte inferior derecha, me figura que tengo un mensaje del usuario administrador. Al hacer clic, ya me figura el mensaje de hola Agustín. Entonces, además de permitirnos los chats grupales, nos permiten los chats individuales con cualquier recurso o persona que esté en la herramienta. Y además de esto, podemos, por ejemplo, enviar o vincular al chat cualquier parte del modelo que creamos relevante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de colaboración. Voy a enviar, por ejemplo, verificar estos elementos. Aquí podemos, por ejemplo, acá ya tenemos más opciones de fuentes y párrafos. Y aquí, haciendo clic derecho, podemos vincular a un elemento. Nos figura directamente la ventana del explorador para que busquemos el elemento que creamos. Por ejemplo, voy a elegir este, chequear bugs de logueo, que es un issue, que es este que está aquí. ¿Sí? Voy a vincularlo a otro elemento. Verificar trazabilidad, por ejemplo. Entonces, aquí ya tengo vinculado, en el cual me figuran tres opciones. Una es las propiedades de ese elemento, es decir, las propiedades del elemento chequear bugs de logueo. ¿Sí? Aquí tenemos todas las propiedades avanzadas, también las etiquetas en caso de que tenga, requerimientos, restricciones, es decir, todos los elementos de mantenimiento que puede llegar a tener este issue. Las podemos ver fácilmente haciendo clic en la sección de propiedades. Después luego, en caso de que el elemento se encuentre en diferentes diagramas, podemos buscarlo por medio de buscar diagramas. En este caso no me lo muestra porque ya lo tengo abierto. Y este icono con anteojos nos permite buscar el elemento en el explorador. Al hacer clic ya directamente me busca el elemento, ¿sí? Bien, ahora voy a loguearme con el usuario administrador nuevamente y debería poder ver las notificaciones de Agustín. Como ven, acá tengo el mensaje de Agustín que me dice que verifique estos elementos, ¿sí? Los cuales aquí directamente ya me aparecen las opciones que le comentaba anteriormente. Luego también tenemos lo que se llaman notificaciones de colaboración entre usuarios, que son básicamente como lo que estábamos viendo.
pero en este caso esta funcionalidad sirve para notificarnos cuando una persona o usuario tiene mensajes sin ser leídos. De ser este el caso, un icono de mensaje aparecerá sobre la parte superior del actor, identificado como el usuario o persona o recurso. Para hacer uso de esta funcionalidad, tenemos que hacer un par de configuraciones, las cuales ahora les voy a indicar. En este caso, primero voy a comentarles que en cada uno de estos lane tenemos un grupo de analistas, un grupo de desarrolladores y un grupo de QA con diferentes usuarios adentro. Y en el ejemplo voy a hacer uso de un usuario de cada uno de los grupos, Agustín, Matías y David, ¿sí? En los cuales ahora estoy logueado como administrador, no estoy logueado con ninguno de ellos, en los cuales al enviar un mensaje entre alguno de ellos tres, una notificación de colaboración en el actor va a aparecer y me va a indicar que tengo un mensaje sin leer de esa persona o de ese recurso. Para hacer uso de esto, vamos a ir a las propiedades del diagrama, podemos hacer doble clic sobre el diagrama y en la sección de elementos, aquí tenemos soporte de colaboración. Tenemos distintas opciones, puede ser bloqueo de usuario, con alias o con ambos. Yo he elegido con alias, ¿sí? Una vez que elegimos con alias, luego hay que tener en cuenta que cada uno de los actores en sus propiedades, aquí tenemos la ventana de propiedades, su alias debe ser el ID de logueo, ¿sí? Por ejemplo, el ID de logueo de Agustín es Agustín. Esto lo sé porque cuando me voy a loguear es el nombre que aparece. El de Matías es Matías y el de David es David. Bien, ahora voy a loguearme, por ejemplo, con Matías. Acá estoy logueado con el usuario Matías y voy a elegir enviar un mensaje a Agustín. Entonces voy a colocar hola Agustín y de esta manera cuando Agustín se loguee y entre en la herramienta va a haber una notificación de colaboración en el actor Matías, tanto en el actor Matías como aquí en la parte inferior derecha. Entonces voy a loguearme con Agustín para poder ver el mensaje. Aquí ya estoy logueado con el usuario Agustín y como les comentaba me aparece una notificación del recurso o actor Matías Romero y también acá en el actor Matías tengo este, esta notificación de colaboración de que tengo un mensaje de leer de esa persona en específico, ¿sí? Si lo hiciera con cualquiera de los otros actores también tendría esta notificación en la cabeza de cada uno de los actores, que son mensajes sin leer que tiene Agustín de esas personas. Entonces, haciendo tanto clic como en el actor o como aquí debajo, podemos ver, aquí podemos ver el mensaje, ¿sí? Esto básicamente se utiliza para poder tener un control de mensajes entre los distintos grupos y usuarios dentro del sistema o del proyecto creado. Bien, esto sería notificaciones de colaboración, ¿sí? Y nos falta ver notificaciones de discusión en los elementos, ¿sí? Otro de las nuevas características de la versión 15.2. Cabe destacar que para poder realizar estos mensajes de chat individuales de uno a uno, obviamente debemos haber creado los grupos y los usuarios. Aquí es una representación, pero debemos haberlo creado anteriormente o debemos haberlo configurado anteriormente.
Bien, en las notificaciones de discusión, por ejemplo, vamos a hacer una notificación de discusión con estos elementos que tengo aquí, en el cual, por ejemplo, ahora estoy logueado con el usuario Agustín, ¿sí? Directamente aquí ya me aparecen los distintos iconos. Este es nuevo, ¿sí? Es el icono de colaboración, simulando una silueta, en el cual acá ya directamente tengo acceso directo a chat, comentarios y discusiones. Aquí, como ven, ya automáticamente en la ventana de colaborar se me abre la pestaña discutir y ya puedo realizar una discusión sobre ese elemento en específico. Puedo colocarle, no sé, por ejemplo, verificar trazabilidad. Bien, la discusión ya está hecha en el elemento. Y ahora si me lo veo con otro usuario, ese usuario va a ver tanto la notificación aquí debajo, que es similar a la notificación de colaboración entre usuarios como vimos anteriormente, solamente que ahora va a decir notificación de discusión. Y también va a aparecer aquí en el elemento una notificación, una alerta de notificación en elemento simbolizada con un mensaje. Bien, voy a logarme por ejemplo con el usuario Matías. Antes de eso puedo aprovechar y en el mensaje de chat contestar un mensaje a Matías. Entonces ahora que me voy a loguear con el usuario Matías voy a ver doble notificación, una notificación en el usuario Agustín y una notificación en el elemento chequear bugs de logueo, que es el issue que se encuentra aquí. Bien, voy a loguearme. Como ven, acá tengo la notificación de Agustín y la nueva discusión que apareció unos segundos después. Esto ya les voy a explicar por qué, a qué se debe. Bien, esta nueva notificación es el mensaje de hola, ¿sí? Como ven, aquí aparecía en la silueta de Agustín el chat. Y la nueva discusión, aquí ya me dice el nombre del elemento en el cual tiene una discusión. Y directamente haciendo clic ahí puedo dirigirme a la ventana, a la sección discutir de la ventana colaborar y poder ver la discusión. O directamente aquí viéndolo en el elemento, como ven aquí tiene esta notificación, no sé si se alcanza a ver, de un mensaje, ¿sí? Distinta a los otros. De esa manera también podemos ver la discusión. Y puedo ver acá que tengo verificar trazabilidad. Y bueno, aquí ya puedo responder la discusión o comenzar una discusión sobre ese issue, problema que tenga el elemento en particular. Bien. Aquí, por ejemplo, me faltó mostrar, enviar un mensaje a David para poder ver las distintas. Estoy logueado con Matías. Voy a enviar un mensaje ahora a David. Directamente lo busco. Y ahora me lo veo con el usuario David. Me faltó comentarles sobre por qué demoraba un poco más las notificaciones de discusión de los elementos, por qué demoraban más en notificarse que las notificaciones de usuario. Esto se debe a que tenemos determinados segundos
en configurar las notificaciones de discusiones, ¿sí? Eso lo podemos ver aquí en administrar comentarios, verificar las discusiones monitoreadas cada 15 segundos, 45 segundos o 2 minutos. Entonces, esos segundos son los que demoró en que la notificación pudiera hacerse visible. Y también para poder lograr que la herramienta me notifique sobre el elemento, ese mensaje que me apareció recién, lo que se debe hacer es hacer clic derecho sobre el elemento en cuestión o sobre los elementos en cuestión, ¿sí? Ir a la sección colaboración y elegir monitorear discusiones. De esta manera, la herramienta agrega esos elementos a una lista en la cual va a poder ahora mostrar las notificaciones en esos elementos. Esa lista la podemos ver acá también, siempre y cuando en la pestaña discutir. Podemos verlas, administrar comentarios monitoreados. Y acá, como ven, tenemos estos tres elementos que son los que agregamos recientemente a la lista monitoreada. Si los elementos no aparecen en esta lista, Enterprise Architect no nos va a notificar las discusiones de ese elemento. Entonces es necesario hacer esto de ir al elemento, colaboración y ahí monitorear discusiones. Por ejemplo, voy a crear otro issue. Bien, estoy con el usuario equivocado. Vamos a poner usuario admin. Bien, voy a crear otro issue. Y por ejemplo voy a realizar una discusión con este elemento. Bien, acá como me lo vi con administrador, ya me notificó que tengo una nueva discusión que había realizado con el usuario Agustín, ¿sí? Aquí me figura. Bien, ahora con este issue voy a crear una nueva discusión, la cual ya la realicé. Por ejemplo, le puse nueva discusión. Pero, por ejemplo, no voy a hacer esto de agregarla a la lista monitoreada. Y me voy a loguear con otro usuario. Está configurado que se actualicen las notificaciones o alertas de notificaciones de discusiones cada 15 segundos. Bien, como ven no apareció ninguna notificación ni en el elemento ni acá. Es justamente por el hecho de que no está configurada, no está agregada a la lista de discusiones, a la lista monitoreada de elementos en discutir, como les comentaba anteriormente. Voy a volverme a loguear con admin. Y ahora sí, voy a ir a colaboración, monitorear discusiones. Bien, y me voy a asegurar de que en realidad el elemento esté aquí. Acá está el elemento issue 1. Ahora sí, está todo bien. Ahora voy a loguearme con el usuario Matías. Me he olvidado de guardar los cambios, disculpen.
Sí, acá guardamos. Acá está la nueva discusión, podemos realizar otra nueva por las dudas. Ahora sí me voy a loguear con el usuario Matías. El tema es que estoy directamente en la pestaña discutir y por eso ya me está notificando de que el elemento ya quedó abierto. Bien. Pero bueno, básicamente lo que debemos hacer es asegurarnos de colocar la opción monitorear discusiones y que se muestre el elemento en esta lista para que me pueda notificar sobre el elemento, ¿sí? Bien, esas serían las tres principales funcionalidades de colaboración. Chat entre usuarios uno a uno, notificaciones de colaboración entre usuarios, ¿sí? Por medio de la representación de distintos actores y notificaciones de discusiones en elementos. Esta, bueno, fue una breve demostración para que puedan ver la potencia de cada una de las secciones de colaboración, como han ido mejorando en la última versión 15.2. Y luego el último tema es sobre perspectivas, ¿sí? Ya todos conocemos lo que son las perspectivas, pero lo que pretende esto es darle mayor énfasis a reducir, por ejemplo, vimos ya que desde la versión 14, el uso de perspectivas, podíamos reducir un poco la cantidad de herramientas que tenía, herramientas, framework o distintas tecnologías que tenía Enterprise Architect, poderla reducir a determinadas framework o tecnología en específico para no tener una abrumadora cantidad de cosas, ¿sí? De ahí vino el tema de reducir el ruido y concentrarse en las principales funcionalidades. Y ahora ya ha ido mucho más mejorado y mucho más personalizada las perspectivas. Con esta funcionalidad lo que se pretende es permitir bloquear el modelo mediante perspectivas grupales, adaptando el lenguaje de modelado según las necesidades que tengamos que desempeñar, proporcionando al equipo o grupos, o con esto me refiero a, por ejemplo, analistas, desarrolladores, es decir, el grupo que tengamos configurado en la herramienta. Permitimos bloquear aquellas herramientas y tecnologías y mostrar las que realmente necesitemos, restringiendo cualquier otro grupo de tecnología existente a pocos diagramas, elementos y conectores requeridos. Bueno, como les comentaba, Enterprise Architect tiene una extensa cantidad de tipos de diagrama, tipos de elementos y patrones de modelado. Podemos personalizar estas perspectivas para permitirnos enfocar en lo que nuestro equipo realmente necesita. Vamos a ver las opciones que vienen por defecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos toda esta cantidad de perspectivas, ¿sí? Si por ejemplo queremos crear un patrón de modelo, ¿sí? Se nos abre el asistente de modelo y como ven acá tengo toda esta extensa cantidad de perspectivas. Acá si bien tengo el buscador para enfocarme en cada una de las que quiero, igual es muy extensa, ¿sí? Por lo tanto en los diagramas también nos muestra todos los diagramas que tenemos, ¿sí? Y por lo tanto los tipos de caja de herramientas también son muchísimos, abarcando todas las tecnologías y herramientas que tengamos. Bien, para reducir todo esto, primero que nada, lo que hacemos para personalizar las perspectivas es, primero que nada, ser administrador y poder crear ese grupo con el que vamos a trabajar, sea analista, desarrollador o lo que fuera.
y dentro de ese grupo crear un usuario como para poder realizar esta configuración de perspectiva. En este caso, por ejemplo, yo a modo de ejemplo he creado este grupo de analistas y en el usuario he puesto al usuario Agustín, ¿sí? Con eso es con lo que voy a trabajar para realizar la perspectiva. Entonces, perdón, para realizar la configuración de perspectiva. Entonces vamos a ir a inicio, perspectivas. Y acá voy a crear un nuevo grupo llamado analistas, por ejemplo. Y voy a tildar la opción de restringir. Aquí puedo elegir con qué tipos de tecnología voy a trabajar, ¿sí? Como ven, es bastante extenso. Voy a elegir, por ejemplo, SIS 1.5 y bueno, esto depende básicamente de cada una de las tecnologías que queramos trabajar. Bien, voy a guardar los cambios y ahora voy a ir a la sección restringir, en el cual, como elegí, tengo la tecnología BPMN 2.5, 2.0 y SysML 1.5. Aquí voy a elegir todos los elementos que quiero que realmente se muestren, ¿sí? Simplemente destildo y elijo los los que quiero, ¿sí? Como ven son varios. Voy a elegir simplemente a modo de prueba algunos. También puedo elegir todas las relaciones que me parezcan convenientes y todos los diagramas que también me parezcan. Por ejemplo, voy a destilar Choreography y Conversation. Con SysML también exactamente lo mismo, ¿sí? No voy a entrar en detalle de nuevo. Relaciones también, vamos a elegir aquellas relaciones que realmente necesitemos y las que no, para evitar ruido, lo sacamos, lo mismo que con diagramas, ¿sí? Voy a dejar solamente algunos. Estas reglas también son muchísimas y también nos permiten específicamente, por ejemplo, cuando modelamos a través del Quick Linker, cuando desplegamos las flechas nos aparecen una cantidad de elementos y relaciones. Bueno, esa cantidad de elementos y relaciones también las podemos personalizar para que nos aparezcan lo que nosotros realmente decimos. Y por último, los patrones. Al momento de crear un patrón, cuáles patrones queremos que se vean. Por ejemplo, voy a dejar solamente estos dos. Y luego en común, que son básicamente acá en la caja de herramientas los elementos comunes, ¿sí? También puedo elegir cuáles elementos comunes y relaciones queremos que se vean. Una vez que hayamos configurado todo lo que queremos restringir, hayamos dejado solamente lo que queremos ver, guardamos y vamos a ir a grupo de restricciones. Nuestro grupo era analistas y aquí simplemente vamos a chequear nuestra perspectiva llamada analista, que era la que habíamos creado, y voy a elegir qué tipo de perspectivas queremos que se vean. Por ejemplo, no quiero que se vea UML, tampoco estrategia, análisis sí, pero solo ciertas tecnologías, sí, no todas. Requerimientos no, UX Design voy a dejar wireframe, por ejemplo. Sí, así vamos configurando. Aquí, por ejemplo, voy a quitar estas. Aquí voy a quitar estas. Sí. Y bueno, estas las voy a quitar. Simplemente me voy a abocar a este tipo de perspectiva con este tipo de tecnología. ¿Sí? Puedo elegir cada una. Y acá le voy a dar un nombre al grupo. Por ejemplo, grupo analistas. Una vez que está todo configurado, acá me va a aparecer el grupo de analistas. Y luego también puedo configurar el ribbon, ¿sí? Para que no se me vean en toda la cantidad de menús de ribbon que tenemos. También puedo elegir en cada uno, por ejemplo en inicio, tengo dentro de inicio escritorio, colaborar y ayuda. Puedo elegir
cuál quiero que se vea, lo mismo con disposición, desarrollar, ¿sí? Pero bueno, ahora no voy a entrar en detalle, ¿sí? Ya la idea quedó clara. Bien, una vez que hayamos configurado todo, si recuerdan, en el grupo que le mostré que estaba trabajando, que era analista, el usuario era Agustín, ¿sí? Entonces me voy a loguear con el usuario Agustín. Recordemos que por defecto me vienen todas estas perspectivas, todos los tipos de caja de herramientas que le mostré, lo mismo que cantidad de tipos de diagrama. Y ahora me voy a loguear con Agustín. Y como ven, aquí las perspectivas son mucho menos. Y también, por ejemplo, si quiero crear una perspectiva, se me reduce notablemente en la caja de herramientas qué tipo de caja de herramientas puedo utilizar en base a esa perspectiva, lo mismo que con diagramas, ¿sí? Bueno, esto ha sido un ejemplo también de cómo reducir un poco la abrumadora cantidad de herramientas y frameworks que trae Enterprise Architect por defecto y personalizarla de acuerdo a cada usuario o cada grupo de acuerdo a lo que necesite. Bueno, esto ha sido un poco algunas de las características destacadas de Enterprise Architect y con algunos ejemplos y algunas demostraciones. Bueno, ha sido un placer de mi parte poder dictar el webinar y le doy la palabra a Magalí para que continúe con... Nos falta Muy la bien, sección de preguntas y respuestas también. exactamente. Muchas gracias, Mati. Entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden utilizar tanto el chat como el pod de preguntas y respuestas para dejarnos saber cualquier duda que tengan, algo que no se haya comprendido o que tengan inquietud de saber. Vamos, tenemos la primera pregunta, Mati, ahora te la voy a leer. Un espectador pregunta, ¿cómo pueden verse los nombres de las personas en la ventana de chat? Bien, en la ventana de chat tenemos los nombres. Aquí estoy logueado con Agustín, puedo ver los nombres de Matías y aquí puedo ver distintos tipos de nombres. Estos nombres directamente los podemos buscar aquí. Estos personas, recursos o nombres ya están configurados en la herramienta y se realizan por medio de la sección configurar usuarios. Aquí vamos a crear los usuarios y los vamos a asignar a distintos grupos, ¿sí? Siempre y cuando hayamos creado el grupo con sus respectivos permisos, ¿sí? Una vez que tengamos los grupos con sus respectivos permisos, ya directamente al asignar el usuario al grupo, ya automáticamente nos dice qué tipo de permisos tenemos para poder realizar tal o cual necesidad dentro de la herramienta. Una vez que hayamos configurado eso, ahí sí ya nos van a poder aparecer los nombres en el chat de usuario en conversaciones uno a uno. Perfecto. Clarísimo. La siguiente pregunta nos dicen, buenas tardes, para diagramas de procesos en BPMN, ¿se presentaron algunos cambios? Para diagramas de procesos en BPMN. Bien, algunos cambios con respecto a colaboración o... bueno, si es con respecto a colaboración, no, esto es en general. Si es BPMN de acuerdo 1.0 o 2.0, sí, hay algunos cambios que, bueno, habría que consultar en la página de SPAC específicamente cuáles cambios han surgido, pero sí, es una nueva versión
y creo que tiene mejoras significativas en cuanto a lo que tiene que ver con simulación. Muy bien. En caso de necesitar más información, podemos proveerla una vez terminado el webinar de hoy. La siguiente pregunta dice, en mi EA aparece bloqueada la opción de poder crear grupos y o usuarios. ¿Por qué? Ah, bien. Sí, me faltó decir eso. Es porque debemos, primero que nada, de acuerdo a la licencia de Enterprise Architect que tengamos, tenemos que habilitar la seguridad por medio del administrador, aquí habilitar seguridad, y como les comentaba, de acuerdo a la licencia que tengamos, nos van a proveer de una clave para poder tener este, la opción de eh, configurar la seguridad, ¿sí? Una vez que ingresemos esa clave, ya podemos ser usuario admin, ¿sí? Superadministrador. Y de esta manera, cuando ya tenemos el usuario de administrator, ya sí podemos comenzar a crear grupos y usuarios y se nos va a habilitar esta parte. Si no, sí, es cierto que va a aparecer desactivada. Perfecto. Bueno, ya no estamos recibiendo más consultas. Ha sido una presentación muy clara. Agradecemos a Matías por el contenido brindado. Y a continuación voy a invitarlos a participar de nuestro curso Introducción a Enterprise Architect. En este curso les vamos a enseñar cómo usar Enterprise Architect para comprender su entorno, estructuras y cómo hacer un uso eficaz y eficiente de las principales funcionalidades necesarias para gestionar modelos robustos y colaborativos. Este curso va dirigido a analistas, diseñadores, arquitectos, desarrolladores, líderes de proyecto y todos los miembros de un equipo de proyecto que deseen dominar una herramienta case que les permita tener el soporte a planos de software de sus sistemas. Este programa es ideal para aquellas personas que se sientan identificadas con algunas de las siguientes frases. El EA tiene demasiadas funcionalidades, me pierdo. Nunca pude personalizar la herramienta de manera de acotarla solo a lo que necesitaba. Hay tantas cajas de herramientas y tantos tipos de diagramas. ¿Cómo hacer una estructura de paquetes eficiente? Entonces este curso es el punto de partida ideal. En este curso vamos a brindar las siguientes habilidades para el uso de la herramienta. Conocer las características generales de la herramienta y su entorno de trabajo. Identificar las estructuras básicas y esenciales de Enterprise Architect, conocer conceptos básicos de modelado, realizar búsquedas y filtros en el modelo, aplicar aspectos de seguridad en tus repositorios, configurar las condiciones para el trabajo colaborativo y generar gráficos y reportes de tus modelos. Disponemos de este curso en dos modalidades. Para profesionales IT independientes, tenemos este curso 100% virtual en la plataforma Udemy. Esto te permite administrar tus tiempos, tu ritmo de avance a tus necesidades. En caso de contar con un equipo de trabajo, también brindamos este curso de forma online en vivo. Disponemos de descuentos exclusivos para grupos de personas de la misma organización. Por cualquier consulta o duda que haya quedado sobre el contenido de este webinar o sugerencias para un futuro webinar, pueden escribirnos a entrenamiento@proagile.com.ar. También dejamos la dirección de nuestro sitio web en donde pueden encontrar muchas más opciones para cursos de introducción sobre Enterprise Architect. Hemos llegado al final entonces de la presentación. Ha sido un gusto acompañarlos con Matías repasando las nuevas características de la versión 15.2. Les comunicamos que luego de la presentación van a estar recibiendo un correo
con el enlace para ver la grabación de este webinar. Y con esto nos despedimos hasta el próximo evento online. Muchas gracias, saludos y que tengan una excelente jornada.